Bueno, entonces vamos a empezar con integrales de superficie. ¿Sí? Aquí ya yo puedo ya considerar que ya vamos muy avanzados en el curso, porque integrales de superficie ya es un tema más abstracto. Ahorita por cuestiones de tiempo no les encargo que lean, pero generalmente les digo que ustedes vayan leyendo este tema. Yo de todos modos lo voy a explicar, porque es lo más abstracto, es más complicado de entender. Ahorita lo vamos a ver de manera sencilla y vamos a ver un ejemplo sencillo y de ahí, ahí nos vamos a quedar, ¿no? O sea, sí podemos resolver algunos ejercicios interesantes, pero y ahorita no le vamos a dar más profundidad a la explicación, ¿sí? Pues ya con las fórmulas que vamos a ver, pues ustedes pueden resolver los problemas sin ninguna otra complicación, ¿de acuerdo? Pero sí es un poco más abstracto este tema de integrales de superficie, ¿sí? Bueno, dice, si la ecuación vectorial de una superficie suave S en el espacio está dada por esta expresión, ¿sí? Acuérdense que esta es la parametrización de una superficie, esta es una ecuación vectorial en términos de dos variables que les llamamos parámetros, U y B, X, Y, Z funciones escalares de U y B, continuas y diferenciables. Entonces el área de la superficie alabeada, una superficie alabeada es una superficie que no es plana, es cualquier superficie pero que no es plana, queda como, entonces aquí está, ¿no? El área de la superficie es la integral doble sobre la región R, esta R es la región en el plano U y B, aquí puede ser región tipo 1 o tipo 2, aquí le están poniendo tipo 2, pero acuérdense que puede ser tipo 1 también. ¿De quién? Bueno, de la raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? Parcial de R nu al cuadrado, módulo, parcial de RB módulo al cuadrado, menos el producto punto de estos dos vectores al cuadrado, ¿sí? ¿Quién es R? Pues R es el vector de posición, esta R, ¿no? X en Y, Y en J, Z en K. Y las derivadas pues van a estar dadas así, ¿no? O sea, el módulo de la parcial de R con respecto a U, que eso ya lo hemos visto varias veces, pues la parcial de X en 1 al cuadrado, parcial de Y en 1 al cuadrado, parcial de Z en 1 al cuadrado. Lo mismo para la parcial de R con respecto a B, ¿no? Su módulo al cuadrado va a estar dado por esta expresión y el producto punto de R, la parcial de RU punto la parcial de R en B al cuadrado, pues me va a dar esto, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen R, la ecuación vectorial de la superficie, pues entonces ustedes ya pueden sacar el diferencial, pueden sacar hacer esta expresión, pues este término, ¿no? Sacando las derivadas de R con U y con B y haciendo estas operaciones, ¿sí? Pero a veces la superficie no está parametrizada en términos, bueno, a veces la superficie, sus parámetros no son U y B, sino son X y Y. ¿Qué quiere decir? Que a veces la superficie está dada en esta forma, ¿sí? Z como una función de X, Y. Bueno, entonces el área de la superficie, si la superficie está en términos de X y Y, entonces ustedes pueden sustituir esto por esto, ¿no? La parcial de Z en X al cuadrado más la parcial Z y al cuadrado más 1, ¿no? Esto es igual a esto, ¿sí? Bueno, pero aquí queda la duda de, bueno, ok, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿No? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos en el capítulo 2, ¿sí? Y yo se los pongo aquí, ¿sí? Ya no me acuerdo qué página de las notas era de las notas que dicen coordenadas curvilíneas, ahí chequenlas, busquen lo que les estoy diciendo ahorita, pero creo que era la página 12, la página 2 me parece, de las notas que dicen coordenadas curvilíneas, de las notitas de hojas cuadriculadas, ¿sí? Entonces, van a encontrar un dibujo como este. Entonces imagínense que yo agarro un pedacito diferencial de superficie, la superficie que yo quiera, y ese pedacito, bueno, sí va a ser plano, imagínense, pero solamente un pedacito diferencial, no quiere decir que toda la superficie sea plana, ¿sí? Entonces llego un pedacito diferencial que le llamo diferencial de sigma, ese va a ser mi pedacito de superficie. Entonces observen ahí en sus notitas que tenían este vector que era parcial de R nu por DU, parcial de R en B por DB, ¿no? Ahí yo les demostraba por qué teníamos este y por qué teníamos este. Y entonces lo que se trata es encontrar el área del paralelogramo formado por estos vectores. Y del álgebra vectorial saben que es el módulo del producto cruz entre los dos. Por diferencial de U, diferencial de B. Pero saben que la parcial de R nu cruz la parcial de R en B, pues es el vector normal a la superficie en cada punto. Entonces quiere decir
que el diferencial de superficie va a estar dado por el módulo del vector normal de la superficie, a la superficie en cada punto, por el diferencial de u de b o de b de u, depende de si es región tipo 1 o región tipo 2, ¿no? Entonces, para encontrar el área de toda la superficie, pues hay que integrar, ¿verdad? Hay que integrar en toda la superficie y en este caso va a ser en el plano v. ¿De qué función? Pues de esta, ¿sí? Y bueno, ahora, yo les decía, el vector normal, lo demostramos en el capítulo 2, también chequen las notas, ahí está, es J1 en I, J2 en J, J3 en K, donde J1 es este jacobiano de YZ con respecto a V. V son los parámetros que definen la ecuación vectorial de la superficie. J2 es el jacobiano de Z, X con respecto a V. Y J3 es el jacobiano de XY con respecto a UV, ¿sí? Ahora, ustedes se observan aquí, oiga, profe, pero ahí en el capítulo 2 no le puso el más menos. ¿Por qué le pongo más menos? ¿Por qué creen que le pongo más menos? Bueno, miren, el vector normal a una superficie siempre se ve hacia afuera de la superficie. Entonces, un vector normal, acuérdense, un vector cualquiera puede tener sentido positivo o tener sentido negativo. ¿A qué me refiero? Imagínense que el vector normal es 1, 1, 1, ¿no? Entonces, imagínense que el papel es la superficie, sea como sea la superficie, y aquí tengo el vector 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues el vector normal puede ser el 1, 1, 1, o también puede ser el menos 1, menos 1, menos 1. O sea, es lo mismo, nada más cambia la dirección. Digo, cambia el sentido, perdón. Los dos van en dirección perpendicular al papel, los dos, es la misma dirección, nada más que uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Entonces, por eso se le pone más menos. Entonces, decía yo que los vectores normales se definen como vectores normales hacia afuera de la superficie. Entonces, imaginemos que tenemos un paraboloide que abre hacia abajo. Si tenemos un paraboloide que abre hacia abajo, su vector normal tiene z positiva. Entonces, tenemos que poner este signo de tal manera que la z sea positiva, ¿sí? Ahora, un paraboloide que abre hacia arriba, su vector normal va a estar hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que poner este signo de tal manera que la componente en z me quede negativa. Si me explico, por eso se le pone más menos, depende hacia el sentido. Es la misma dirección, solamente cambia el sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, en términos generales podemos decir que el vector normal a una superficie está dado por esta expresión, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a calcular el área de una superficie. El área de la superficie, pues es precisamente la integral. Fíjense, esta es la diferencial de superficie y toda la superficie va a tener muchos pedacitos de estos, muchos. Entonces hay que integrar sobre toda la superficie. ¿De quién? Pues de este diferencial de superficie. Entonces, el área de la superficie es la integral de la superficie por diferencial de superficie, ¿sí? Bueno, pero el diferencial de superficie ya sabemos que es el módulo del vector normal por este diferencial, ¿no? Por estos diferenciales. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, ahora la integral es sobre la superficie, pero ya no es sobre la superficie, sino es sobre R. ¿R quién es? Es la región formada por las variables u y b, y es una región plana, ¿sí? Pero ahora tengo que integrar esta función. Entonces, ¿por qué hago este cambio? Bueno, esta es la integral sobre toda la superficie del diferencial de superficie. Pero el diferencial de superficie es este módulo por el diferencial de área en el plano V, que es un área plana. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la proyección de la superficie en el plano V. Entonces, lo primero que tengo que hacer para calcular una integral de superficie es proyectar la superficie en el plano sobre el que voy a integrar. Es decir, voy a convertir una integral de superficie en una integral doble. Y las integrales dobles pues ya las saben calcular. Bueno, si ya vieron los videos de integrales dobles, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces, el vector normal va a estar dado por esta expresión. La parcial de R con respecto a U cruz la parcial de R con respecto a B módulo. Bueno, saben que esto es el módulo de este por el módulo de este por el seno del ángulo entre los dos. Al ángulo entre los dos le llamé alfa, ¿sí? También saben por la identidad trigonométrica que seno de alfa es raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y por otro lado saben que el coseno de alfa es el producto punto, el alfa es el ángulo entre los dos, el coseno de ese ángulo es el producto punto entre estos dos vectores, entre la multiplicación de sus módulos. Muy bien, entonces sustituyamos el coseno, sustituyámoslo aquí, y el seno sustituyámoslo acá. De
tal manera que esta sustitución nos va a llevar a esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hay que hacer operaciones. Fíjense, este 1 voy a multiplicar y dividir por esto para poder restarlo. Entonces, lo hago, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión, ¿no? Los módulos, fíjense, aquí ya el denominador, ya tengo denominador común. Y entonces esto, como está al cuadrado, la raíz la puedo sacar y se va a cancelar con este. Acuérdense, raíz de esto al cuadrado, pues es esto nada más que se va a cancelar con este. Raíz de esto al cuadrado es este, que se va a cancelar con este. Y entonces finalmente nada más me queda esta expresión. Entonces el módulo del vector normal, pues es esta expresión que es la que tienen en las notas, ¿no? Y pues entonces apréndanse esto. El diferencial el área de la superficie es la integral de superficie por diferencial de superficie. Pero el diferencial de superficie es el módulo del vector normal por du dv. Y el módulo del vector normal, pues es esto que acabamos de demostrar, ¿sí? Y es precisamente la expresión que tienen aquí. ¿Sí? Ahí está. Esta es la expresión. Es decir, esta raíz es el módulo del vector normal, ¿sí? Que es la proyección de la superficie en el plano v. ¿Sí? Esto significa la proyección de la superficie en el plano v, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes tienen que, para poder integrar a esa superficie, la proyectan en el plano v. Hay que ver cuál es el plano v, obviamente, pero imagínense que ya saben qué plano es. Y entonces hay que proyectar la superficie en el plano v y luego hacer la integral doble sobre esa región de esta función. ¿Sí me explico? Eso es lo que se trata la integral de superficie. Bueno. Nada más que este es para calcular áreas de superficie. Bueno, antes de continuar, vamos a ver, ¿no? Dice, vamos a ver lo que está aquí. Aquí hay un ejemplo que nos ayuda a ilustrar esto. ¿Qué es esto? Esto es un paraboloide circular con centro en el origen, que abre hacia arriba y que tiene al eje Z como eje de simetría. ¿Están de acuerdo? Bueno, si ustedes parametrizan el paraboloide de esta manera, bueno, su ecuación vectorial va a ser esta, ¿sí? Estas son las ecuaciones paramétricas de un paraboloide, lo pueden checar fácilmente. Y entonces su ecuación vectorial sería esta. Entonces, esta sería R. Y entonces, este sería su R. Y entonces le aplicarían a R estas operaciones y ya obtendrían esto, ¿verdad? Para poder integrar, ¿no? Nada más que habría que saber, pues, sobre qué región vamos a integrar. R' es la región en el plano V, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo el vector R de posición, sacamos las derivadas, hacemos estas operaciones, sacamos raíz cuadrada e integramos esa función que nos quede, la integramos en la región del plano V, ya sea región tipo 1 o tipo 2, ¿no? Como lo dice aquí, ¿sí? Si es tipo 1, pues la U toma valores constantes y la B toma funciones de 1, por ejemplo, de G1 de U a G2 de U. Si es una región tipo 2, entonces la B toma valores constantes. La B toma valores constantes y la U toma funciones de B, ¿no? De H1 de B a H2 de B, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, ¿por qué les doy el ejemplo del paraboloide? ¿Qué pueden ustedes observar? ¿Qué otra superficie han visto? Pues un cono, ¿no? Que es z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Una esfera, ¿no? La mayoría de esas superficies están dadas de esta forma, como z como una función de x y y, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pues entonces, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, ¿no? En la siguiente página, dice, regularmente, una superficie se expresa como z igual a f de x, y. Entonces podemos tomar como parámetros pues a x y y, es decir, que x sea u y y sea b, es decir, estas son mis ecuaciones paramétricas. Entonces z, que es una función de x, y, pues va a ser una función de u y b. Y entonces mi ecuación vectorial, la ecuación vectorial que originalmente, bueno, en este caso sería u en i más b en j más f de v en k, o lo que es lo mismo, x en i, y en j, f de x, y en k. ¿Sí? Este sería donde ahora x es u y y es b, es decir, serían x y y serían los parámetros de la superficie, es decir, de la ecuación vectorial de la superficie, es decir, que es muy común que la superficie esté en términos de x y y. Bueno, para el paraboloide, ¿cómo quedaría ahora? ¿No? Pues quedaría x en y en j más x cuadrada más y cuadrada en k, ¿sí? Que bueno,
¿sí? Que sería u en i, b en j, más u cuadrada, más b cuadrada en k. Comparen esta ecuación vectorial con la que teníamos primero, ¿no? ¿Sí? Son dos ecuaciones diferentes, ¿no? Ya habíamos dicho que la ecuación de una superficie no es única, ¿no? La parametrización. Entonces, fíjense, esta sería la ecuación vectorial del paraboloide dada de esta manera, pero una manera más fácil es que u y b sean los parámetros. Perdón, que x y y sean los parámetros. Entonces, si x y y son los parámetros, entonces ahora la ecuación de la superficie, otra manera de expresarla, sería esta. Y es más fácil. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que el módulo del vector normal es j1 al cuadrado, más j2 al cuadrado, más j3 al cuadrado. Entonces j1 sería yz con respecto a v, pero si v son los parámetros x y y, es decir, que x y y son u y b, entonces me queda el jacobiano de esto. ¿Cómo lo calculo? Bueno, recuerden, aquí cuidado, x y y son variables independientes, la única que es dependiente es la z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? Pues 0, porque las dos son variables independientes. La derivada de y con respecto a y, 1. Y ahora me voy con la z. La derivada de z con respecto a x, no sé cuánto vale, la dejo así. La z va a depender de la ecuación de la superficie. Si es la del paraboloide, bueno, pues ya nada más derivan esta, ¿no? La de, ¿dónde está el paraboloide? Esta, ¿no? De z igual a x cuadrada más y cuadrada. Pero bueno, aquí estoy haciendo las fórmulas en general, ¿no? Entonces, la dejo expresada así. Z subíndice x va a ser la notación que voy a utilizar para representar la derivada de z con respecto a x, ¿de acuerdo? Y z subíndice y va a ser la parcial de z con respecto a y. Muy bien, entonces así me queda este jacobiano. Este por este 0 menos este por este me queda menos zx, es decir, menos la derivada de z con respecto a x. Ahora voy a calcular j2. ¿Sí? Entonces J2 es este jacobiano, zx con respecto a v, pero para este caso sería zx con respecto a x y y. Y entonces, aquí fíjense, la parcial de z con respecto a x la dejo así, z en x. Parcial de z con respecto a y la dejo así, zy. Y luego, parcial de x con respecto a x, 1. Parcial de x con respecto a y, 0, porque son independientes. Entonces, este por este menos este por este me da esto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con J3. J3 es el jacobiano de XY con respecto a V, pero estamos haciendo el caso donde los parámetros U y B van a ser X y Y. Muy bien, entonces el jacobiano que tengo que calcular es esto. Entonces la derivada de X con respecto a X, 1. La derivada de X con respecto a Y, 0. La derivada de Y con respecto a X, 0. La derivada de Y con respecto a Y, 1. Acuérdense que ya tenemos que saber cómo calcular jacobianos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces saco este determinante y me queda 1. Muy bien, entonces el vector normal, que lo había yo definido en la hoja anterior, bueno, en la página anterior, el vector normal me va a quedar así. Acuérdense que el vector normal es J1, J2, J3. En este caso el vector normal va a ser menos z en x, menos zy, 1. Y aquí el más menos se lo pongo porque ya saben que depende de la dirección del vector normal. Puede ir hacia una dirección o en sentido contrario. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver para este ejemplo del paraboloide. Entonces, si yo saco el módulo del vector normal, pues me va a quedar esta derivada, esta raíz cuadrada, ¿verdad? Que es precisamente lo que ustedes tienen aquí, ¿no? Por eso sale esto. Cuando z es una función de xy, la de la superficie, pues entonces el diferencial, más bien el módulo del vector normal, que era esta raíz de acá, pues va a ser, ahora se convierte en esto. Y queda más fácil, ¿verdad? Porque ya nada más es derivar la z en x y derivar la z en y. Nada más, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, observen, ¿no? ¿Por qué le puso más menos, profe? Ah, bueno, pues porque imagínense que tengo un paraboloide, yo digo, ya repito porque ya lo había dicho, que abre hacia abajo. Si abre hacia abajo, el vector normal, observen, va de z igual a 0, es decir, el vector normal va hacia la parte positiva del plano XY, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, z va positivo. Entonces, fíjense, este es el vector normal. ¿Qué signo le debo de poner para este caso? Pues el más, ¿verdad? Porque la z es positiva. Pero si el paraboloide abre hacia abajo, ya hemos dicho que el vector normal se define hacia afuera de la superficie. Entonces aquí se ve que la z es negativa. Entonces tenemos que escoger el signo menos y cambiarle el signo a todo. Y ese sería el vector normal.
porque ahora la z va para abajo. ¿Sí? Entonces depende de hacia dónde esté el vector normal, hacia dónde sea la dirección hacia afuera de la superficie.